los jueces, bueno, hoy día corresponde Barak y Débora, o Débora y Barak, pero antes recordar lo que hemos hablado hasta esta instancia donde hemos visto la conquista parcial, no completa, sino que a medias de parte del pueblo de Israel, en una primera instancia con Josué al entrar a la tierra prometida, pero posterior a este también cuando este fallece, el pueblo de Israel no había conquistado en plenitud todos los pueblos que el Señor le había ordenado sacar, por eso hablamos de una conquista media, pero de todas maneras fueron distribuidos. Ahí está un mapa con los colores, la tribu de Manasés, una parte del Jordán, la otra parte al otro lado del Jordán. ¿Se acuerda que lo explicamos el día del resumen? Si hay alguna duda, anótela para que los primeros domingos la podamos hacer. Ahí están estas dos tribus y media, la de Manasés, la de Gad y la de Rubén, que quedan al otro lado del río Jordán, y el resto de las tribus quedan, digamos, dentro de la tierra prometida, cruzando el río Jordán. Pero les mencionaba que a pesar de haber sido distribuidas de todas formas, no conquistaron a la plenitud la totalidad de los pueblos cananeos que habitaban previamente el pueblo de Israel llegara al sector. Esto provocó que en el tiempo los pueblos que no fueron erradicados completamente, al pasar de los años, ellos tomaron un poder mayor que ciertas tribus de Israel, y en cierto periodo también de tiempo ellos procedían a invadir territorio israelita, los subyugaban y los hacían, deudores de ellos para pagar tributos a estos reyes cananeos que todavía quedaron allí. ¿Qué pasaba? El pueblo de Israel era entregado a estos pueblos cananeos que estaban habitando todavía la tierra por causa de su pecado, obviamente, y esto provocaba también que el mismo pueblo luego comenzara a clamar delante del Señor, y el Señor en su misericordia, como lo hemos repetido una y otra vez, y no nos cansemos, yo les dije, apréndanselo de memoria, capítulo 2, verso 18, el Señor era movido a misericordia por causa de los clamores de Israel. Este les levantaba un juez, un libertador que los llevaba a la guerra para darle la victoria después de un tiempo, y así otorgarle un periodo, unos cuantos años de paz, hasta que moría nuevamente este juez, este líder que el Señor levantaba, y comenzaba el ciclo nuevamente, que es un ciclo que nosotros denominamos el reloj maldito de Israel. Constantemente pecaban, eran subyugados, se arrepentían, se les levantaba un juez, eran libertados, periodos de paz hasta que el juez moría, y luego volvía nuevamente a transcurrir el ciclo de Israel. Eso a grandes rasgos, eso es lo que tenemos entonces nosotros que tener en cuenta. Hemos visto ya los tres primeros jueces las semanas anteriores, los estudios anteriores, hemos visto los tres primeros jueces que Israel tuvo, hablando de este ciclo que yo les mencionaba. El primero de ellos, ¿se acuerdan quién era? Otoniel. El segundo, Ahod, y el tercero, Samgar, ¿cierto? Unos con más relatos que otros, pero a pesar de ello nosotros vamos a conocer las historias que los rodeaban, vamos a conocer qué es lo que hicieron y cómo el Señor los utilizó. Hoy día en el capítulo 4, ya para que lo podamos tener presente, vamos a ver la historia de Débora y Barak. En este reloj maldito de Israel que estaba en acción nuevamente, después de que el pueblo de Israel hacía lo malo, el Señor los entregó en manos de un rey que se llamaba Azor. Que gobernaba en Azor. El rey se llamaba Javín, y este rey tenía un ejército que andaba en sus carros errados, dice, no que estaban equivocados, sino que estaban con hierro. Eso los hacía carros muy fuertes, muy poderosos a la hora de la batalla, lo que impedía que el pueblo también pudiera prevalecer contra de ellos. Y este ejército estaba liderado por Sisara. Este era el comandante de estos carros, el comandante a la hora de la pelea, que representaba al rey en la jornada de pelear, ¿ya?
Y bueno, ahí como lo decía anteriormente, estaba nuevamente el reloj maldito donde los israelitas clamaron delante del Señor y este les levantó un libertador, o llamó por lo menos a un libertador en primera instancia, que era Barak. Y también acá vamos a ver la historia de Débora. ¿Ya? Eso es como modo de introducción para que lo tengamos presente. Y comenzamos entonces leyendo el verso 1 del capítulo 4 hasta el verso número 3 para poder ver el inicio de hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Estamos comenzando de nuevo la jornada del reloj maldito, este primer paso que se da para que el pueblo de Israel fuera posteriormente subyugado. Dice así entonces capítulo 4, versos del 1 hasta el 3. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. El capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Haroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquél tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Ya esta primera porción que nosotros acabamos de disfrutar nos habla acerca de este rey Jabín, con Sisara, que por 20 años prevaleció sobre Israel. Son 20 años, pensemos en esto, no son 20 años de un gobierno político amigable, sino que todo lo contrario, son 20 años de opresión, donde no solamente eran tributos los que se entregaban al rey, sino que muchas veces este ejército, como lo hemos visto en historias anteriores, tenía la facultad, tenía el derecho de entrar a territorio israelita, saquear sus aldeas, saquear los campos, robarle el ganado y dejarlos sin absolutamente nada. Esto es parte de la opresión que venía sobre el pueblo de Israel cuando ellos se rebelaban contra el Señor. Una aclaración que tengo que hacer es que este rey Jabín no es el mismo que enfrentó a Josué en el libro de Josué, capítulo 11, verso 10, ya que estos tienen aproximadamente entre 100 a 150 años de diferencia, ¿ya? No son los mismos reyes, pero sí de la misma dinastía, por lo tanto procedía el nombre. Lo hemos visto en la actualidad, hay estas familias de reinado, aquí en Chile no lo hay, pero en otros países sí, que el nombre es prolongado de generación en generación. Bueno, algo muy similar pasa aquí. Este rey Jabín, entonces, no es el mismo de Josué, pero sí, digamos, del mismo pueblo, de esta misma dinastía, para poder entonces enfrentar a los israelitas en el periodo de los jueces. Ahora nos dice algo importante, los carros errados, ahí hay una foto de uno de estos carros para que nosotros podamos tener un poquito la idea a lo que nos estamos refiriendo. Estos eran tirados por caballos. Estos carros errados, nosotros hoy día lo vemos y decimos, le pongo una piedra y lo boto. Pero la verdad que a la hora de la batalla estos tenían un impacto bien grande, marcaban la diferencia, más aún la cantidad que la Biblia nos relata que tenía, que el rey era poseedor de ellos, 900 carros, dice la Escritura. Esto quiere decir que tenían una fuerza militar tan grande como el equivalente a 900, o a lo mejor un poquito menos, ya digamos 800 tanques a la actualidad. O sea, ese era el equivalente, ese era el poder, el impacto que tenían estos carros a la hora de la pelea. Piensa que muchos iban a pie y al enfrentarse con estos carros, si no eras atropellado primero por los caballos, pasaba por encima el carro que pesaba una cantidad pero impresionante, pasaba por arriba de alguien y más de algún hueso podría ser fracturado por él. Sin tampoco mencionar de que las flechas, las espadas no tenían mucho impacto en contra de este armamento. Por lo tanto era significativo, por eso la Biblia lo relata y lo dice en 2 oportunidades, que estos 900 carros o este gran poder militar oprimía al pueblo de Israel. Era una de las razones por la cual Israel tenía tanto, o no podía prevalecer o tenía tanto temor a este rey Jabín. ¿Cuál era también parte de la característica? Era que su reinado, su autoridad era despiadada. Dice el verso número 3 que era de una manera cruel hacia el pueblo de Israel. Parte de lo que les mencionaba anteriormente, esto no significa solamente
el rey les imponía tributos, sino que también habían abusos de por medio hacia los israelitas. Algo importante también que señalar es que ahora nos estamos situando en el sector o el área de Neftalí. Si volvemos atrás un poquito, ustedes pueden ver el mapa donde está ese puntito rojo, arribita el naranjo, dice Neftalí. ¿Lo logran ver, verdad? Sí. La semana pasada, o el estudio anterior, nosotros estuvimos viendo una batalla o batallas que se desarrollaban abajito en Rubén, ¿se acuerdan? Es decir, que el pueblo de Israel no era oprimido en totalidad, no es que llegara de norte a sur, sino que ciertas áreas de Israel eran oprimidos en determinado momento. El estudio anterior nosotros vimos el sector sur, donde está Rubén allá abajito, parte de Gad, Efraín, estuvimos viendo, y ahora llegamos al sector norte, a donde está el color naranjo ahí en Neftalí, bajando un poquito hacia Manasés. Este es el sector que hoy día estamos entonces estudiando, donde se está desarrollando esta historia. Bien, ¿qué es lo que pasa cuando el pueblo de Israel es subyugado? ¿Qué pasa cuando se levantan estos pueblos cananeos? Claman al Señor. Estamos entonces en el ciclo nuevamente, ya está en proceso. El Señor levanta, los entrega, la palabra dice los vendió, no quiere decir que pagó un precio por ellos, sino que es una forma alegórica de decir son entregados completamente a estos pueblos paganos cananeos. Y el Señor entonces se mueve nuevamente a misericordia y levanta o llama, mejor dicho, a un hombre. Dice el verso número 4 hasta el verso número 10. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramat y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedep, de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón, a Sisara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y sus ejércitos, y los entregaré en tu mano? Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mano, y Débora subió con él. Nosotros vemos en esta porción, obviamente mencionado primero a Débora. Lo quise pasar después porque Débora vamos a tener que desarrollar un poquito más la idea, y traté de enfocarme primero en Barak. ¿Por qué? Porque Dios primero llamó a Barak. Si bien el verso 4 nos habla de lo que Débora hacía allí en el sector de las palmeras, o donde ella se sentaba, después lo vamos a ver un poquito más detallado, Débora manda a buscar a Barak y le dice: ¿no te ha ordenado ya Jehová? O sea, Dios ya le había hablado a Barak. Por eso quise comenzar con él, porque Dios primero llamó a este hombre a que se levantara como una respuesta a las oraciones, al clamor que el pueblo de Israel había hecho delante de Jehová. Mis queridos, Barak, para que lo conozcamos a grandes rasgos, de la tribu de Neftalí, hijo de Abinoam, recibió un llamado de parte de Dios y éste lo ignoró deliberadamente.
Él escuchó la voz de Dios, no sé si fue a través de un profeta, no sé si fue a través de un sueño, no sé si el Señor tal vez se le apareció físicamente o visiblemente como lo hizo con Gedeón o con otros hombres de Dios, pero sí sabemos que Dios lo llamó. ¿Cómo? No lo sabemos, pero sí sabemos que Dios ya le había hablado, ya le había dado no solamente un llamado, sino que una instrucción. No solo le dijo Barak, ve a tal o cual lugar, sino que le dijo, junta 10,000 hombres, ve con ellos, yo te entregaré a Sisara y a sus carros herrados. Hasta aquí, yo les quiero preguntar una cosa. ¿Qué hubiesen hecho ustedes si el Señor les está dando una instrucción, les está dando una ordenanza, les está diciendo hagan tal o cual cosa? Compórtense de esta manera. Actúen de esta forma, hagan esto o lo otro. ¿Cómo actuamos nosotros? En el caso de Barak, según lo que nosotros vemos en el verso 6 y en el verso 8, él actuó con cobardía y desobediencia. Verso 6 dice, y ella envió a llamar a Barak y le dijo, de la tribu de Neftalí, le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo todo lo que Débora menciona posteriormente? Dios ya no te ha dado una ordenanza. Eso es desobediencia. Porque Dios ya había hablado a Barak, sin embargo Barak dijo, no voy a ir. A lo mejor no lo dijo verbalmente. Y eso es importante porque muchas veces nosotros decimos, pero yo no he dicho nada. Pero lo hacemos. ¿Actuamos de la forma en la cual Dios nos ha dicho que actuemos? Cuando nosotros desobedecemos, no necesariamente quiere decir que lo digamos verbalmente para que seamos desobedientes. No necesitamos decir, no, ¿sabes qué? Yo me voy a sentar aquí y no lo voy a hacer. No necesitamos hacer eso. Basta simplemente con no hacerlo. Simplemente no hacerlo también es parte de una desobediencia. Pero el verso 8 es más grande todavía. Barak respondió, cuando Débora le hace esta pregunta, les dice, ¿Dios no te ha ordenado algo? ¿No te ha dicho que vayas, junta 10,000 hombres y vayas a la batalla que yo entregaré en tus manos a Sisara? Barak no dice, sí, mira, lo que pasa es que... No, él ya sabía, estaba claro. No había que explicárselo de nuevo. No fue hipócrita por lo menos, eso tenemos que reconocer de Barak, porque muchos dicen, a mí... ¿Cuándo? Dios nunca me ha llamado. No, Barak sabía cuál era su responsabilidad. Pero me impresiona más su respuesta. Le dice, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Es un poquito, y ahí yo les menciono en lo que es la cobardía. Y yo no quiero justificar a Barak, pero... Si nosotros vemos el contexto de Débora, se está diciendo de que ella es una profetisa de Dios. Ella hablaba en el nombre del Señor. Y a lo mejor Barak decía, si tú vas conmigo, el Señor estará conmigo. Lo vemos en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, cuando el rey Saúl, al final ya del primer libro, el rey Saúl ya había perdido la comunión con Dios, había perdido esta conexión. Dios ya le había dicho que su reinado no iba a prosperar, sino que se lo iba a entregar a David. Cuando Saúl iba a la batalla contra los filisteos, él no iba a pelear hasta que llegara el profeta Samuel. De hecho, llegó un momento cuando ya definitivamente Dios le dice, por esto que has hecho, se corta tu reinado. Fue que él esperando a Samuel, perdió la paciencia, se aburrió, tomó un sacrificio, lo hizo él mismo delante de Dios para poder ir a pelear contra los filisteos. Y cuando él estaba haciendo el sacrificio, Samuel llega y le dice, ¿por qué has hecho esto? Había que esperarlo. Algo muy similar pudiese estar pasando aquí con Barak. A lo mejor él quería ir con el representante de Dios. Y aquí hay, a tiro Grisel, aquí ya hay una aplicación para nosotros. Muchas veces nosotros decimos, vamos a hacer una actividad evangelística, vamos a hacer una actividad de matrimonio, vamos a hacer una actividad de la que sea, pero si el pastor no está, no va. No,
Esto es coincidencia nomás, hermano, de verdad. Recién lo vi, después van a entender. Recién lo acabo de ver, se los prometo. No tiene nada que ver con la realidad, perdóneme. No, estoy hablando en serio por primera vez. Eso es lo bueno a veces de hacerlo más espontáneo. A veces no saben si estamos diciendo la verdad o no. Pero no, si esto es verdad, muchas veces actuamos de esta manera. Si yo no sirvo, si el pastor no está presente, yo no lo hago. Como si Dios actuara solamente por la boca del pastor, por la mano del pastor. Cuando si algo nos ha dejado como legado la Reforma es que nosotros tenemos también o somos llamados a un sacerdocio delante de Dios en forma particular. Somos llamados a ser sacerdotes delante de Dios, todos y cada uno de nosotros. Bien, estamos todavía estamos tratando de aplicar el texto. Ojo con esto para que nosotros lo podamos entender y si en algún momento nos toca dar alguna enseñanza en alguna oportunidad, esto es bueno entenderlo. Siempre es recomendable leer el texto, explicar el texto, aplicar el texto. ¿Ya? Eso es importante. Ahora estamos leyendo y explicando todavía el texto, tratando de darle estos matices de aplicación para cada uno de nosotros. Barak entonces muestra esta cobardía, desobediencia delante del mandato que Dios le había dado y Débora lo tiene que confrontar y le dice, Dios te ha dado esta orden, Dios ya te ha llamado. Y él le dice, ok, yo voy, estoy dispuesto, pero si tú vas conmigo. Ahora algunos, como yo les decía, yo no estoy justificando a Barak porque yo veo de acuerdo al relato en sí de que Dios no se ha complacido con la respuesta de Barak. ¿Por qué? Porque cuando Débora escucha la respuesta de Barak, ella responde y le dice, ok, voy a ir contigo, te voy a acompañar. Ojo, Débora no va a pelear a la batalla, sino que ella va en su posición también de sacerdotisa. Dice al principio, verso 4, ella era sacerdote del Señor. Va en esa representación de oración por el pueblo de Israel. Va entonces Débora, pero, le dice, se ha quitado de ti la gloria, el honor de la batalla. ¿Por qué? Porque el Señor ya le había dicho a Barak y también ahora a Débora de que si Barak levantaba a estos 10,000 hombres, iban a pelear contra Sisara, vencerían. Y esto era honor para esa persona. Eso quería decir, para el resto del pueblo, para los 10,000, como para las otras tribus de Israel, de que Dios estaba acompañando a Barak. Que Dios respaldaba el trabajo que Barak estaba haciendo, la obediencia que Barak estaba mostrando al llamado que se le había hecho. Sin embargo, Débora le dice, se te va a quitar ese honor, esa gloria de haber vencido, y se le entregará a una mujer. Solamente a modo de spoiler, la gloria no va para Débora, porque muchos dicen, entonces la gloria se traspasa a Débora. No es para Débora, lo vamos a ver más adelante, pero Débora no tiene que ver con esta honra que va a recibir por la victoria. ¿Ok? Bien. Bueno, a pesar de que Débora amonesta a Barak, se le quita esta honra por haber desobedecido, por haber mostrado incluso cobardía al llamado que se le está haciendo. El Señor, por su misericordia, por su amor, por su fidelidad, aún así le entrega la victoria a Barak. Dios no quitó su gracia del pueblo de Israel, a pesar del líder que se había levantado, que Dios había llamado, había desobedecido y luego se había levantado para llevar a Israel a la batalla. Esto nos muestra a nosotros que no depende, y era parte de lo que hablábamos semanas anteriores, no depende de la persona que vaya adelante. No depende de mis propios recursos, no depende de mis propias capacidades, no depende de mí, sino que es el Espíritu de Dios que muestra su misericordia cuando clamamos genuinamente delante de Él. El libro nos está diciendo, todo el relato, cuando ustedes lo pueden disfrutar, van a darse cuenta que es el Señor mismo el que vela por su propio pueblo. El Señor aún así, a pesar de lo desobedientes que podamos ser, Él no quita su misericordia de nuestras vidas.
Aún nuestras familias están protegidas por su amor, a pesar de nuestra propia infidelidad. A pesar de que somos pecadores delante de Él, la gracia de Dios nos sigue acompañando día tras día. Y es por eso muchas veces que nosotros nos confundimos y aplicamos de mala manera este concepto, porque cuando estamos haciendo algo mal, decimos, pero Dios me sigue bendiciendo, Dios me sigue ayudando, a pesar de que yo estoy pecando en alguna área de mi vida, a pesar de que yo estoy pecando dentro de mi familia, estoy pecando delante del trono de Dios. Y el Señor sigue bendiciendo mi corazón, sigue bendiciendo mi vida, sigue bendiciendo mi familia. Y nosotros creemos que por eso estamos haciendo o continuamos haciendo el pecado delante de Él. Amados, Dios nos ha dado un espíritu que convence a mi corazón, que convence a mi propio espíritu del pecado que yo estoy desarrollando. Dios me ha dado un espíritu de renovación en mi vida para que la podredumbre que había anteriormente pueda ser reflejada, pueda ser visible en mi vida. Para que cuando yo peco delante de Dios, yo me pueda arrepentir delante de Él. No para justificarme, no para decir, bueno, si el Señor todavía me sigue bendiciendo. Sí, pero la bendición de Dios es por su propia misericordia, por su fidelidad que continúa vigente y no se quita porque Él es eterno y Él es fiel. Es parte de su esencia, es parte de sus atributos. No porque lo que yo estoy haciendo es agradable delante de Dios. Porque estoy seguro que el haber desobedecido y mostrar cobardía después de lo que se le había dicho a Barak no le agradó a Dios. Pero sin embargo, él entregó al ejército de Jabín, lo entregó en las manos de Barak de todas formas. Así que ya hay una forma, ya hay una meditación que nosotros tenemos que hacer. Velemos en nuestras propias vidas, en nuestros propios corazones, si lo que estoy haciendo glorifica a Dios. Y no veamos si Dios me sigue bendiciendo o no a pesar de lo que estoy haciendo. Porque como les digo, puede ser que es la misericordia de Dios que es fiel todavía en nuestras vidas por su propia promesa, por su propia palabra. No por lo que yo estoy haciendo bien o mal. Ahora sí, llegamos entonces hasta Débora. Dice el texto que acabamos de leer que ella se sentaba, tenía la costumbre de sentarse en el sector de las palmeras y dice ahí en la palmera de Débora. Yo no sé si le pusieron la palmera de Débora porque Débora se sentaba allí o al revés, se llamaba Débora esa palmera y por eso a ella le pusieron Débora o la apodaron Débora por estar sentada en aquel lugar. Lo importante es que esta mujer llegaba a cumplir algo que no se estaba haciendo en el pueblo de Israel. Primero, conozcamos a Débora. Su nombre significa abeja o miel de abeja. Eso significa Débora. Ella era la esposa de Lapidot y es importante que se mencione el nombre porque aquí nos está mostrando que Débora no solamente actuaba por voluntad propia, sino que hay una alta posibilidad de que su esposo también fuera parte fundamental de este ministerio. Pudiese ser incluso que su esposo era también un profeta delante de Dios. Por algo se está mencionando allí. No es estrictamente esto así, pero podría ser una posibilidad. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Isaías 8 se nos menciona que el profeta, estando con una mujer, no se menciona el nombre, tiene un hijo con ella y a esta mujer también se le asignaba el rol de profeta por el hecho de estar con este esposo. Ahora, esto no quiere decir que en la actualidad el que es pastor tiene como esposa por obligación una pastora, ¿ya? No es así, es como que pensáramos, el que es doctor, entonces su esposa es doctora. ¿Ya? No es así, no es como aplica. Pero en aquel entonces la profecía era un ministerio que podría estar desarrollándose familiarmente, pudiese ser. Ahora, vamos a hacer un paréntesis con respecto a estas profetisas. La Biblia habla en otras oportunidades que hubieron mujeres que ejercían el trabajo, la labor o el ministerio de profetas. Ahí hay unos ejemplos, por ejemplo, Miriam, la hermana de Moisés y Aarón, en Éxodo capítulo 15, verso 20, cuando Moisés
canta al Señor después que habían cruzado el mar, después que el ejército de Faraón había sido devastado por las aguas. Moisés canta al Señor y Éxodo 15:20 dice que Miriam era profeta también para el Señor. De la misma manera, Hulda en Segunda de Reyes 22:14 habla acerca de este ministerio que ella desarrollaba, al igual también que Ana en Lucas 2:36. Ana era esta mujer que recibió al Señor junto a Simeón, a Cristo como bebé, cuando María y José lo fueron a presentar al templo. Ejercían este trabajo, este ministerio de profecía, de profetas, pero no miremos limitadamente al profeta solamente como alguien que entrega profecía de los eventos futuros, que si bien tiene relación, también la Escritura nos muestra en más de una oportunidad que el profeta tenía la labor de señalar la voluntad de Dios, no solamente como eventos futuros, sino como efectos presentes, como en el caso que se estaba desarrollando hoy día aquí con Barak. Dios ya te lo ha dicho, anda, ahora. Y después le dice, y Él entregará en tu mano. O sea, le dijo eventos pasados, presentes y futuros. En el fondo, el trabajo también de profetisa era entregar la voluntad de Dios para el siervo del Señor, para los siervos del Señor. Hoy día, el rol del profeta no es el mismo. ¿Por qué? Porque la Escritura ya fue completada. En aquel entonces, la Escritura todavía no estaba plenamente desarrollada, no estaba a totalidad. Lo mismo pasa, o podemos entenderlo, cuando Pedro nos habla acerca de que los profetas fueron instruidos por Dios para escribir, para poder transmitir la información que Dios tenía. Pedro diciéndonos que la profecía no viene por interpretación privada, es decir, cuando la Escritura es finalizada, ya no podemos decir, Dios me habló, porque no es por interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu que habla a los profetas en aquel entonces sí tiene que ver con el traer el mensaje hacia el siervo de Dios en plano presente, pasado y futuro como el de Débora, pero ya no aplica de la misma manera por una gran diferencia: la Escritura. La Escritura no estaba en plenitud, a diferencia de lo que hoy día nosotros tenemos, ya está en totalidad. Por eso, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento finalizan de una manera preciosa. El que añada este libro o quite a este libro de la ley, reciba la maldición que este libro también conlleva. Yo no sé si en el periodo bíblico solamente en los registros bíblicos aparecen las profecías, porque sabemos que la Biblia es selectiva en muchos aspectos. La Biblia nos dice todas las cosas. Ejemplo, los hijos de Adán y Eva, nosotros siempre estamos acostumbrados de 3, Caín, Abel y Set, ¿cierto? Pero la Biblia le dijo a Adán y Eva, fecunden, o sea, llenen toda la tierra, sean fructíferos. Entonces entendemos de que hubieron más hijos, pero la Biblia no nos menciona. Pudiese ser que el Espíritu Santo hable en distintos lugares a distintas personas, pero la Biblia cuando saca a estos profetas, les está realzando el mensaje que a estos se les entregó. Hay otro ejemplo que se me viene a la mente ahora, como el caso de Yetro, el suegro de Moisés. Él era sacerdote de Jehová, pero en Madián, no en Israel. De hecho, él era medianita. Entonces, ¿cómo Dios se le reveló a Yetro? No lo sabemos, pero sí sabemos que él servía al Señor. Entonces, las profecías, lo importante de esto es que el Señor sí profetizó, sí habló, sí instruyó a sus siervos para que hablaran en términos, como vemos el ejemplo acá, pasado, presente y futuro, pero para nosotros en la actualidad no debemos pasar esa profecía por un sedazo, que es la Escritura. Y nosotros hoy día como iglesia tenemos pocas profecías, pero somos llamados a profetizar. Por eso Pablo en 1 Corintios dice que él prefiere que haya el don de profecías antes que el de lenguas y todo lo demás. Y todo esto, por supuesto, envueltos en el don en el amor. ¿Cierto? A eso iba yo. Ahora, la diferencia que nosotros hoy día tenemos, que uno dice, pero ¿cómo entonces? ¿Profetizamos o no profetizamos?
Nosotros sí tenemos que profetizar bajo el sedazo de la Biblia, y con respecto a lo que yo les estoy diciendo, sí somos llamados a profetizar, pero ¿qué profetizamos? Que un día, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, Cristo mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos llevados juntamente con Cristo en los cielos, en las nubes, y allí estaremos con Él eternamente. ¿Eso es profecía? Eso es en el futuro, todavía no ha pasado. Es una profecía, pero que está por el sedazo de la Escritura. La diferencia está en cuando se levanta uno y dice: hermano tanto, tengo palabra de Dios profética para tu vida, el Señor quiere prosperidad para ti, te quiere, hoy día leíamos en Deuteronomio, te quiere como cabeza y no como cola. Eso es distinto. Eso es completamente distinto. ¿Por qué? Porque Pedro ya nos dijo que la profecía no era por interpretación privada. La profecía no tiene el objetivo de traerte un mensaje exclusivo para ti en tu casita, en tu corazón, en tu familia. La Escritura tiene el objetivo de traer un impacto a tu vida por medio de las Escrituras, y esto va a ser la transformación para tu casa, para tu corazón, para tu vida. ¿Bien? ¿Existen entonces profetisas? Sí, existen profetisas. Buenas profetisas y malas profetisas. También la Escritura nos dice en Ezequiel 13, unas mujeres, ciertas mujeres ahí, no menciona los nombres, que eran malas profetisas, que se levantaban contra Dios, llevaban a pecar al pueblo de Israel, algo muy similar a lo que hacía Jezabel en Apocalipsis 2:20. Llevaba al pecado a la iglesia en vez de llevarla a la edificación. Estas son malas profetisas. O también en Nehemías capítulo 6, verso 14, Noadías se llamaba esta mujer, que se levantó contra Nehemías para que estos no edificaran los muros. O sea, había malas profetisas también que supuestamente se levantaban en nombre del Señor. Según la Escritura, ¿ustedes saben cómo determinar cuándo es un verdadero profeta de Dios? O en este caso, profetiza de Dios. ¿Saben o no? ¿No? Ya. En la Escritura también, en el Antiguo Testamento, el profeta nos dice que cuando uno se levantara en el nombre de Dios como profeta de Dios, como enviado de Dios, el mensaje que traiga debe ser probado primero. Es decir, si uno se levanta y dice: el Señor ha dicho que esto, esto y esto, y lo que el profeta ha mencionado no se cumpliere, dice la Biblia, el tal no es profeta del Señor. ¿Y saben cuál es su fin? Lo apedrearán. Será apedreado, va a ser muerto. Si el que está levantándose como profeta profetiza y esto se cumpliese, luego habría que pasar la segunda prueba, el segundo sedazo. ¿Saben qué es? Si esto glorifica o no al Señor. Si este profeta habla en el nombre del Señor, pero lo que está diciendo aparta al oyente de la gloria de Dios, el tal tampoco es profeta. Adivinen qué hay que hacer con él. ¿Quién se quiere levantar como profeta hoy día? Hay que tener cuidado, y hoy día se levanta profeta tras profeta. Yo hablo en el nombre del Señor. Hermanos, si quiere hablar en el nombre del Señor, amén. Tome su Biblia y comience a hablar en el nombre del Señor a todos aquellos que necesitan escuchar de la verdad del Señor. Exactamente lo mismo. Primero, nosotros no tenemos una autoridad bíblica, por lo menos, para proclamar o declarar algo. De hecho, la Biblia, cuando el Señor Jesús enseña la oración, dice: hágase tu voluntad y no la nuestra. Entonces, yo no puedo levantarme diciendo: yo declaro, No, porque la Biblia no me dice eso. Dice: Señor, hágase tu voluntad. Que tu gloria resplandezca en este lugar para ti, Señor, no para lo que yo quiero. Y por lo general, hermanos, siendo bien sincero, cuando nosotros nos levantamos diciendo: yo declaro, yo proclamo, yo esto, yo lo otro, generalmente es con beneficios personales. Algo así. ¿Ya? Bien, profetiza, ya entendimos, trabajo de Débora. Uno de los trabajos, Débora tenía esta labor de profeta. Y ahora esta es la pregunta que me hacía
Grisel, juez. Débora era juez también de Israel. ¿Cómo lo sabemos? El texto nos está diciendo de que ella se sentaba en esta palmera de Débora para poder llevar juicio, para poder legislar en el pueblo de Israel. Ahora aquí hay algo importante. Éxodo capítulo 19, versos 19 y 20, cuando Yetro habla con Moisés, cuando Moisés está juzgando al pueblo, ¿se acuerdan ustedes cuando ya salieron de Egipto? Yetro le dice, si tú sigues así vas a morir, y si tú mueres, este pueblo va a morir contigo. Yo te recomiendo que tomes a tanta cantidad de varones, dice claramente, no da de israelita, no, dice varones, tomarás a varones que juzguen al pueblo ciertas causas. Y si la causa es mayor, que vengan a ti, así tú solamente te vas a encargar de las cosas grandes y no de asuntos pequeños, que ellos puedan legislar lo que son asuntos más, no voy a decir sin importancia, pero sí a lo mejor de mayor relevancia, de mayor peso. Por ejemplo, no es lo mismo tratar un tema de homicidio que tratar un tema de que me robó la gallina, ¿cierto? No es lo mismo. Entonces, que estos ancianos, que estos varones, que estos jueces se levanten en Israel para sojuzgar estos casos más, digámosle, para entenderlo mejor, estos casos más pequeños, y tú veas los casos más grandes, los de mayor relevancia. Algo muy similar, para que nosotros lo tengamos también presente y lo podamos ir comparando, cuando ustedes que han estado acá en los estudios anteriores, ¿se acuerdan cuando vimos Ruth? Las hermanas sobre todo lo van a recordar. ¿Se acuerdan cuando Ruth estaba hablando con vos este tema de poder casarse, de que él la pudiera tomar la heredad? ¿Qué es lo que tuvo que hacer vos? ¿Se acuerdan? Ir a conversar con un familiar más cercano, ¿cierto? Y él dice que en la puerta, porque allí es donde se juntaban por lo general los ancianos, él llamó a 10 jueces. Él llamó a 10 ancianos. Esto es lo que está haciendo Débora. El trabajo que el hombre debería haber estado haciendo. Débora está haciendo el trabajo de otros ancianos, de varones, que Dios ya a lo mejor había llamado, como en el caso de Barak, pero como no hay nadie que lo haga, Débora dice, ok, como no hay alguien responsable, como no hay un varón que se ponga los pantalones, voy a tener que ir yo hasta las palmeras, sentarme allí y sojuzgar a lo que está pasando en Israel. Ahora hay una diferencia. La Biblia nos dice, por ejemplo, en 1 Corintios, que Cananías y sus hijos eran jueces. Al igual también que, bueno, ahí dice 1 Crónicas 19, pero es 2 Crónicas 19, donde está Marías y Sedequías, que también eran jueces delante de Israel. La diferencia de ellos, como jueces, es que no iban a la batalla. No iban a pelear, ellos sojuzgaban, se encargaban de la parte, digamos, legal y de orden dentro de Israel. No eran líderes políticos militares, como en el caso de Gedeón, como ahora en el caso de Barak, Sansón incluso nosotros vemos que también se levanta de esta forma, pero la diferencia en que ellos yendo a la batalla, ahora también tenían la responsabilidad de juez. Por eso se menciona aquí como a 13 jueces y a Débora no se le menciona dentro de estos 13 porque si bien ella juzgaba a Israel, no era líder de Israel militarmente hablando. Sansón, ahí hay un ejemplo, capítulo 15, verso 20, donde en los periodos de paz, estos jueces que iban a la batalla, luego ganaban, conquistaban, y en estos, 10, 20, 40, vimos en algunos casos, años de paz, estos jueces debían entonces cumplir su rol de juez, ya no militarmente, sino que legislativamente. ¿Me explico? Esa es la diferencia. Por eso Débora no se menciona como una juez propiamente tal en el libro, sino como una juez legislativa, no militar. ¿Bien? Fue llamada entonces a reprender a Barak, a llamarlo a la batalla. Y algo importante que Débora tenía era que era respetada por el pueblo de Israel. El texto dice que Israel subía hasta donde ella estaba y para escuchar su voto, su veredicto, presentaban sus casos delante de Débora. Eso nos habla de que Débora era tanto capaz, era responsable,
era una persona respetada también por Israel. Mis queridos, cuando nosotros hablamos del trabajo que en este caso los varones tenían que hacer, versus a lo que Débora estaba haciendo, nunca hemos dicho que ni Débora ni ninguna de ustedes es incapaz de hacer el trabajo espiritual. Nunca se ha dicho eso. De hecho, cada vez, por lo menos en nuestra iglesia, que una mujer ha tomado una responsabilidad, lo hace mejor incluso de que cualquiera de nosotros los varones que han servido en alguna oportunidad. No estoy desmereciendo, ¿cierto? No estoy desmereciendo el trabajo de los varones. Estoy diciendo de que el trabajo de las hermanas, por lo menos en nuestra iglesia, ha sido impecable. El trabajo espiritual que las hermanas han realizado ha sido bien hecho, con excelencia, orando, organizando, embelleciendo, lo que sea. Las hermanas lo hacen bien y se han ganado el respeto del resto de la iglesia. En eso no hay una discusión. Ese no es el problema. ¿Saben cuál es el problema? En que los varones no están haciendo lo que les corresponde. Ese es el problema. Los varones han hecho lo mismo que Barak. Cuando veíamos el caso de Barak anteriormente, yo veía a varios casi tapándose la boca. ¡Oh, Barak es cobarde! ¡Oh, Barak es desobediente! Y hermanos, ustedes saben, igual que Barak, han recibido el llamado de parte de Dios a cumplir la labor que Dios le ha entregado. Ustedes lo conocen, lo han escuchado por predicaciones, lo han sabido por conversaciones, ustedes lo han leído en las Escrituras, ustedes saben cuál es su rol dentro de su casa, ustedes saben cuál es su rol dentro de la iglesia. Ustedes son sacerdotes para sus hijos y para sus esposas. Ustedes son siervos dentro de la iglesia y son llamados a servir. Pero ¿qué hemos dicho? Que lo haga Débora. Débora lo hace súper bien. Ella es más responsable, ¿cierto? Ella lo hará mejor. Y ya dijimos, el problema no es si lo hace mejor o peor. Porque ya hemos visto tanto el ejemplo bíblico como el nuestro en particular, de que lo hacen súper bien. El punto está en, ¿cuándo te toca a ti? ¿Cuándo tomo yo la responsabilidad? ¿Cuándo digo, Señor, yo soy sacerdote en mi hogar, yo soy la cabeza de mi casa, yo debo preocuparme de lo espiritual dentro de mi hogar, con mis hijos, con mi mujer? A veces, yo no lo sé, ustedes saben que esto yo no tengo cómo saberlo, pero creo que en algunas instancias hasta las esposas lo levantan al esposo para que vengamos a la iglesia. Si no fuese así, muchas veces pasaría de largo. Y eso no es bueno. Eso no es correcto. Ustedes tienen esa responsabilidad. Ustedes debiesen levantarse de los primeros y decir, hoy es domingo, día del Señor, vamos a glorificar a nuestro Dios. Esa es la responsabilidad que Dios ya les llamó a tener. Y cada vez que nosotros no cumplimos ese llamado, esa ordenanza, ¿qué diferencia tenemos con lo que hizo Barak? ¿Cuál es la diferencia? Dijimos, Barak era cobarde, Barak era porfiado. ¿Qué diferencia tenemos con Barak cuando no cumplimos la ordenanza que Dios nos ha llamado? Amén. No los dejo más en vergüenza. Sigamos adelante. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué entonces ustedes creen que Débora hacía este trabajo, este servicio ministerial, sabiendo ya, entendiendo el contexto de que era una labor que debían estar haciendo los varones? Exactamente, es algo que tiene que hacerse y lamentablemente capítulo 17, capítulo 21, ahí están los versos abajitos, hay una reiteración ahí. Literalmente dice lo mismo. Cada uno hacía lo que bien le parecía ante sus ojos. No había rey en Israel en aquel entonces cada uno hacía lo que bien le parecía. Mis hermanos, lamentablemente personas como Débora, siendo mujeres tan útiles en las manos del Señor, son utilizadas para decir, ¿viste? En la Biblia así aparece el rol pastoral de mujeres. Hermanos, el libro de los jueces no es el mejor ejemplo para que nosotros lo utilicemos en ese contexto.
Porque si Débora estaba haciendo eso, era por dos razones. Porque los varones no hacían lo que le correspondía y en segundo lugar, cada uno hacía lo que bien le parecía. Débora, o en la historia de ahora de Barak y Débora, hay algo importante que rescatar. Débora no dijo, ya, voy yo a buscar a los 10.000 y voy yo a pelear contra Sisara. Ella obedeció el mandato que Dios le había dicho de llama a Barak y dile lo que yo ya le había ordenado hacer. Dios ya le había hablado a él y él tuvo que obedecer. Y a veces esto no es una reunión, justo no es una reunión de matrimonio, pero yo sé que se aplica mucho. A pesar de que Débora y Barak no eran matrimonio, a veces se ve muy, muy claro cuál es, la forma de proceder de cada uno, del uno y del otro. Y aquí vemos a una Débora que habla y le dice, Dios te ha ordenado. Débora no está hablando por cuenta propia. Y eso primero muestra que cuando hay algo malo que se está haciendo de parte del responsable, en este caso de la cabeza del hogar, no se está haciendo de forma correcta, no podemos correr por cuenta propia en el caso de las hermanas y decirle, tú que soy un flojo, un cobarde. Débora no lo trata así. Dios te ha dicho, Dios dijo, Dios te ha ordenado. Es Dios hablando, entonces la autoridad que Débora ahora está tomando, que no le correspondía, no porque lo hiciera mal, ya lo dijimos, sino porque él tenía que haberlo hecho. Débora está tomando esa autoridad de parte de Dios, por lo tanto a Barak no le queda otra que obedecer. De hecho, yo les mencionaba, él no dice, sí, pero es que no. Dice, ok, pero si tú vas, yo voy. Y ahí también hace una aplicación para nosotros, mis queridos, a veces, lamentablemente, por el pecado de la dureza de nuestros corazones, y lo hemos mencionado en otras oportunidades, somos distintos entre hombres y mujeres. El varón necesita este llamado de atención. Necesitamos que la esposa diga, acuérdate que el Señor ha dicho, acuérdate de lo que Dios te ha ordenado hacer. Tiramos la oreja a los varones recién, ¿cierto? Pero ahora también tomar una responsabilidad, otra más, hermanas. ¿Sí? ¿Otra vez yo? Sí, otra vez ustedes, hermanas. El Señor le ha dicho, tal cosa, ve y cúmplela. Yo me recuerdo y pensaba cuando yo estaba haciendo la reflexión, me acuerdo años atrás. Ustedes saben que hubo un tiempo donde con algunas personas, incluso que están hoy día acá, nosotros entrenábamos en cheerleaders, ¿se acuerdan? Donde levantaban a las niñas y todo esto. Yo me acuerdo que en los tiempos de entrenamiento, el entrenador llegaba, y por lo general éramos hombres los que estábamos abajo y levantábamos a las chiquillas, ¿cierto? Y el entrenador llegaba y les decía a las chiquillas, ustedes están a cargo, si ellos no quieren trabajar, oblíguenlos a trabajar. ¿Por qué? Porque los hombres nos poníamos a conversar, a reírnos, y eran ellas las que, ya pues, vamos, arriba, ya, apúrense, déjense de chacotear. Y el entrenador, yo en varias cosas, no en todas por supuesto, pero en varias cosas lo encontraba bien sabio en sus decisiones. Y él se había percatado ya, años de experiencia tal vez, de que la mujer tenía esa característica, de que podía empujar al hombre a trabajar, porque somos por lo general, por tendencia, buenos para sacar la vuelta. Somos buenos para conversar, buenos para tirar la talla, y nos vamos por la risa y la risa. Y eso yo lo veo en muchas cosas, en los trabajos. Cuando trabajábamos con el hermano Francisco Mesa y teníamos que ir a dejar material a las constructoras, yo llegaba en la camioneta a dejar algunas cosas y esperaba, y el de la puerta está conversando con el de allá que debería haber estado barriendo, o con el carpintero que debería haber estado haciendo su trabajo. Pero hermano, somos tan buenos para sacar la vuelta, tan buenos. Ahora, no estoy generalizando, yo sé también que también las mujeres lo hacen, conversan, todo. Pero si hay un cuadro comparativo, el hombre se da más vueltas para terminar algo. De hecho, con esto termino el ejemplo para seguir avanzando. Si en nuestro hogar la hermana, la esposa, no le dice, oye, ¿cuándo me vaya a arreglar el enchufe? Ese enchufe, ¿cuánto tiempo estaría allí sin arreglar? Amén, dicen todas, ¿cierto? Y el hombre, ¿qué le dice? Oye, si yo sé lo que tengo que hacer, no me lo tenéis que recordar cada 6 meses. Está ahí tiempo, y ahí nosotros lo vemos y decimos, mañana voy a arreglar ese enchufe. Y ahí el enchufe zapateando todavía.
Y ahí está, y ahí está. Y si la hermana, la esposa, no le dice, ya pues, hermano, no estoy justificando, Estoy tratando de explicar algo que lamentablemente pasa. Ya están saliendo los niños, así que tenemos que avanzar. ¿Lo dejamos ahí para...? ¿Sí? ¿No? Ya. Bien. Por último, antes de llegar a la conclusión, la victoria es del Señor. Aquí me aparecen algunos personajes. Hemos visto a Barak, hemos visto a Débora, hemos visto a Sisara, hemos visto también a Javír, que era el rey. Sisara era el jefe de los carros. Y luego tenemos a dos más, que es Heber y Jair, que este era un hombre descendiente o tenía cierto parentesco con Yetro, el nieto, de hecho me dice allí, que lamentablemente, siendo vecino de Israel, hace alianza con el rey Javír. Y este ha tenido buenas relaciones con el rey. Lo más probable que en el verso número 12, cuando dice, y llegaron a oídos de Sisara los rumores de que Barak venía en contra de él, lo más probable es que sea este Heber el que había ido con el Cauín. Lo más probable es que él le haya dicho, oye, ¿sabes qué? Viene Barak, viene con 10.000, lo que provoca que Sisara tomara los 900 carros y fueran a la orilla del río. Eso es lo que está pasando. Ahora, el Señor ya había dicho que iba a entregar a Sisara en manos de Barak. Y vamos a leer el verso 14 en adelante, donde dice, entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sisara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Barak descendió del monte Tabor, y 10.000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sisara y a todos sus carros y a todos sus ejércitos a filo de espada. Delante de Barak, Sisara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Haroset Goim. Y todo el ejército de Sisara cayó a filo de espada, hasta no quedar ni siquiera uno. Y Sisara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber, ceneo, que había paz entre Javín, el rey de Azor, y la casa de Heber, ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sisara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta, y le dijo, te ruego me des de beber un poco de agua. Después, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio a beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate en la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y lo enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sisara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sisara ya hacía muerto con la estaca en la sien. Así abatió Dios aquel día a Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endurecida más y más contra Javín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Esta mujer, yo no sé si ella era israelita o estaba a favor solamente del pueblo de Israel, pero sí estaba en contra de su propio esposo. Sí no estaban de acuerdo, hermanos. Había una diferencia, había un desacuerdo entre uno y el otro. Lo que provocó que en el momento de la guerra, cuando Sisara tuvo que huir, porque ya en la batalla no estaba prosperando, tuvo que huir a pie, ella tomara una estaca y se la clavara en la cabeza y así lo mató. Este acontecimiento, no vamos a entrar mucho en detalle por una cuestión de tiempo, pero estos acontecimientos nos muestran que Dios era por Israel, por eso el título, la victoria es del Señor. Tenemos en primer lugar que 900 carros
no pudieron contra un ejército de 10.000 hombres a pie. Lo más probable, según lo que nosotros entendemos por el cántico que Débora hace en el capítulo 5, versos 4 y 5, que dice lo siguiente: cuando saliste a Sair, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí, delante de Jehová, Dios de Israel. Hay una postura que es lo más probable que tuvo que haber pasado. Como ellos estaban a la ribera, en la orilla del río, la lluvia y los temblores pudieron haber provocado un desbordamiento. Y estos carros, con el peso que tenían, una de las posibilidades más claras a lo mejor, era que se hayan hundido en el barro, lo que haya provocado que los 900 o la gran mayoría de ellos no hayan podido seguir avanzando. Lo que provocó, que dice después el relato, es que ellos entonces los siguieron y muchos de ellos corrieron, tuvieron que huir a pie, como en el caso de Sisara. Entonces vemos que Dios, moviendo su espíritu, es a favor de su pueblo. Hermanos, tenemos a Heber, que conspiró contra Israel, y algo más probable que haya pasado es que él haya notificado de que el pueblo de Israel se estaba moviendo. Tenemos los 900 carros, tenemos a todo un ejército en contra de Israel que no tenía ejército, que no había peleado ya quizá en cuántos años. Sin embargo, estamos viendo la victoria que viene de parte de Dios. Hermano, es que no depende de las personas, no son las circunstancias, no es lo que se levante contra nosotros, sino que es Dios el que pelea por su pueblo. Es Dios el que está a favor de nosotros. Y en este caso se levanta Jair, la esposa de Heber, y mata además a Sisara. Y un paréntesis, aquí es donde se cumple lo que el Señor le había dicho a Barak por no haber obedecido inmediatamente, por haberle dicho a Débora: si tú vas, yo voy. Aquí es donde se cumple, donde el Señor le entregó la honra, el honor de la victoria a una mujer. Por eso yo les decía anteriormente, no fue a Débora, fue a Jair. Jair recibió el honor de haber matado, en este caso, a Sisara. Aquí es donde el Señor entonces cumple lo que había dicho. Dios es veraz, Dios es fiel y no se retracta. Por lo tanto, estemos dispuestos también a obedecer lo que Él nos ha dicho. Vamos a avanzar y a modo de conclusión, mi querido, el problema que Israel tenía no era militar, era espiritual. Y ese es el problema que muchas veces nosotros tenemos. Creemos que debemos pelear por nuestras fuerzas y como nos consideramos débiles, que no somos capaces, no lo hacemos. Es que no puedo. Hablábamos los estudios anteriores. Es que me la gana. Hermano, es que no eres tú, es Dios. Y si el problema está en nosotros, es un problema espiritual que se soluciona orando. En segundo lugar, la autoridad que Dios da es para el servicio de su pueblo. Débora tenía una autoridad. Débora servía. Débora estaba haciendo incluso la labor que un hombre debiese estar haciendo. Pero a pesar de esa autoridad, Débora no se impuso ni humilló a los demás, sino que fue fiel en utilizar ese servicio para la gloria de Dios y para la edificación de su pueblo. Tercer lugar, cuando cuidado con negarnos al llamado divino. Barak se negó, así como muchas veces nosotros también cerramos nuestros oídos espirituales, entonces tapamos nuestros oídos con nuestras manos para no obedecer a lo que Dios ya nos ha dicho. Una pregunta en medio de esta reflexión: ¿qué pasa cuando aquel que me anima ya no está? A veces vamos por una persona. Por el pastor, ¿cómo no voy a trabajar con el pastor? A veces los que tenemos padres que participan en la iglesia, cuando ellos ya no están, o se fueron, o fallecieron o algo, dejamos de venir. Ya no está el que nos animaba. Es que ya no está el pastor René, podría decir otro. No voy a ir a la iglesia. Pregunta, ¿qué pasa cuando los que mueren o ya no están con nosotros se van? ¿Qué pasa conmigo? ¿Dónde está puesto mi corazón? Otro, Dios es movido a misericordia cuando el clamor
con misericordia con el clamor de su pueblo. Mis hermanos, si alguno tiene duda de que la oración mueve el corazón de Dios, tiene problemas, porque el Señor ama a su pueblo. La cosa está en si su pueblo quiere hablar con su Dios. Mis actos y decisiones tienen consecuencias. Hemos visto ya en 4 oportunidades que muriendo el juez que Dios había levantado o la generación que Dios había fortalecido, se levanta otra que es oprimida. Mis decisiones tienen consecuencias. Y vemos también en el caso de hoy que Barak se negó y por lo tanto no recibió el honor de la victoria que Dios ya le había garantizado. Por lo tanto, las decisiones que usted tomen tienen consecuencias en su propia vida y lamentablemente también en la de los que los rodean. Otro, Dios bendice a una esposa piadosa a pesar del marido impío. Y ahí hay un ejemplo de Abigail, 1 Samuel, capítulo 25, verso del 1 al 35. Ustedes léanlo en su casa, pero es también algo muy similar a lo que veíamos anteriormente de una esposa que no está de acuerdo con la impiedad de su esposo y prefiere servir a Dios. Prefiere servir también y bendecir al pueblo de Dios. Por lo tanto, a veces alguno dirá, Dios no me bendice por este hombre que es porfiado. No, si su corazón está bien puesto, también Dios puede bendecir su hogar. Ahora, esto no es excusa para poder decir después, da lo mismo entonces cómo sea mi esposo, da lo mismo con quién me case, da lo mismo con quién... No, sí importa. Lo que estoy diciendo es que muchas veces Dios por su propia misericordia cubre nuestros hogares a pesar del esposo que allí está. Otro, las hermanas son capaces y dignas de hacer el trabajo espiritual, pero con mayúscula, la responsabilidad del sacerdocio y ser cabeza de su hogar es del varón. Cumpla su responsabilidad, mis queridos. No porque las hermanas no puedan hacerlo, sino porque es tu responsabilidad delante de Dios, tanto en tu casa como en la congregación. Seamos responsables de esto. Y por último, no importa lo que se levante contra el pueblo de Dios, el mismo es por nosotros. Mateo 16, 18, el Señor Jesús dice que ni siquiera las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia del Señor. Nada, hermanos, que se levante contra nosotros va a prevalecer, porque es Dios el que pelea por los suyos. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, el Señor también bendiga su santa palabra. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán.